Definiciones de triángulos. Vamos a estudiar una serie de definiciones y propiedades de los triángulos en general. Lo primero que vamos a ver es saber cómo se nombran. Normalmente a los vértices los representamos con letras mayúsculas y al lado opuesto a cada vértice con la misma letra pero minúscula. Tendremos el B y el B minúscula y el C minúscula. Vamos a definir el primer concepto, que es el de altura de un triángulo. La altura de un triángulo es el segmento que obtenemos al trazar una perpendicular desde el vértice a cada lado. De modo que haremos aquí esta perpendicular a este lado, desde B haremos esta perpendicular y desde C haremos esta perpendicular. Comprobamos que las tres perpendiculares se cortan en un punto, vamos a marcar esta bien, sería desde C perpendicular. Comprobamos, como decimos, que esas perpendiculares se cortan en un punto que se llama ortocentro del triángulo. Bien, dicho esto, vamos a definir otro concepto que es el concepto de mediana. La mediana es el segmento que va de un vértice al punto medio del lado opuesto. Del vértice B al punto medio del lado opuesto y del vértice C al punto medio del lado opuesto. Las tres medianas concurren en un punto que es el llamado baricentro del triángulo y se suele representar con la letra G. Hay una propiedad muy importante que se usa muchísimo en las construcciones de triángulo y raro es el problema en el que no sale cuando hay medianas por medio, y es que la distancia del baricentro al punto medio del lado es la tercera parte de la mediana. De modo que si movemos ligeramente la letra correspondiente al punto A, al lado A, perdón, y nombramos a los pies de las medianas con unas letras M, N y P, esta sería la M, que es el punto medio de este lado, la N, que sería el punto medio del otro lado, y la P, se cumple las siguientes propiedades, que insisto, que CM es la tercera parte de AM, y GA es las dos terceras partes. Igualmente GN es la tercera parte de BG, de esta mediana, y BG son las dos terceras partes de esa mediana. Y GP es la tercera parte de la mediana CP, y GC son las dos terceras partes de esa mediana. Claro, si GM es la tercera parte de la mediana M sub A y GA son las dos terceras partes, quiere decir que este segmento es el doble de este. Lo mismo ocurre con este segmento es el doble de este y este segmento es el doble de este. Si nosotros aquí ahora dibujáramos un triángulo cuyos vértices son los pies de estas medianas, si uniéramos M, N y P, se forma aquí un nuevo triángulo que tiene como propiedad que sus lados son paralelos a los del triángulo primitivo y además miden la mitad. Obsérvese que esto es la paralela media. Cuando se une el punto medio de un lado con el punto medio de otro, se obtiene una línea paralela a esta y de modo que esta medida es igual a esta. Lo mismo ocurriría con este lado, MN. MN es paralelo a AB y su medida es la mitad de AB. Y PM es paralelo a AC y su medida es la mitad de AC. Bien, observamos aquí que al haber hecho esta operación simple, hemos formado cuatro triángulos. Uno, que es el triángulo este azul interior, y luego este de la parte superior, este y este. Es decir, que nosotros ahora podríamos unir mediante líneas azules para formar estos nuevos triángulos, que como se ve son todos iguales. Con lo cual hemos dividido la superficie del triángulo original en cuatro partes iguales. Este área es una parte, esta central es otra, esta de aquí es otra y esta es otra. Y observamos que esta medida es igual a esta. Esta medida es igual a esta y esta medida es igual a esta. Por tanto, los tres lados de cada triángulo, de cada pareja de triángulos son iguales. Bien, hemos formado cuatro triángulos iguales. Otra propiedad interesante relacionada con el baricentro, según aparte de la propiedad que hemos dicho, es que si nosotros alargamos la mediana y trazamos un arco, es decir, hacemos el simétrico del baricentro respecto a M, trazamos este arco, que venimos aquí, y recortamos aquí, borramos la parte que nos sobra, obtenemos aquí un punto que le vamos a llamar G',
que es el simétrico dentro de, digamos, de esta mediana del punto G respecto a M. Bien, vamos a mover ligeramente la letra de M para que no haya duda de lo que estamos hablando. Es moverla un pelín. Bien, dicho esto, nosotros vemos que podríamos perfectamente, vamos a eliminar ya este arco, nosotros podríamos perfectamente dibujar aquí un paralelogramo, que es este que vamos a hacer en color verde, que sería unir B con G, con C, con G y con B. Este paralelogramo verde, que se ha formado al hacer el simétrico de G respecto a M y sacar G', ese paralelogramo va a tener mucho interés. ¿Por qué? Primero, es un paralelogramo porque sabemos que en todo paralelogramo las diagonales concurren en los puntos, se cortan en el punto medio de las mismas. En un cuadrilátero en el que eso no ocurriera, no sería un paralelogramo. Supóngase este cuadrilátero que tengo aquí, si yo hago esta diagonal y hago esta diagonal, esas dos diagonales se cortan en este punto, que no es evidentemente el punto medio de cada una de ellas. Este tramo es mucho menor que este, y lo mismo ocurre que en este otro. Sin embargo, cuando las diagonales se cortan en un punto, que es el punto medio de las mismas, diremos que el polígono formado, el cuadrilátero formado, es un paralelogramo. Si esto era un tercio de la mediana M sub A, y esto lo hemos repetido aquí, esto es también un tercio. Pues un tercio más un tercio son 2 tercios. 2 tercios de M sub A. Y de aquí a aquí también era 2 tercios de M sub A, según lo que habíamos dicho. Por tanto, GA es igual a G'. Lo mismo ocurriría si hiciéramos una ampliación por aquí con el simétrico de este y con el simétrico de este. Esta propiedad, que parece que no tiene trascendencia, la tendrá. Esto es 2 tercios de M sub B, la mediana M sub B. Esto es 2 tercios de M sub C, que es igual a esto, puesto que son los lados opuestos de un paralelogramo iguales. Y esto, que era 2 tercios de M sub B, coincide con esta medida, que es 2 tercios de M sub B. Por tanto, el triángulo este, G', es un triángulo cuyos 3 lados miden los 2 tercios, cada uno de ellos mide los 2 tercios de una de las medianas del triángulo azul primero. Es decir, que GG', al ser igual a GA, pues esto es 2 tercios de M sub A. Este G', al ser paralelo igual a esto, son 2 tercios de M sub B, y esto sería 2 tercios de M sub C. Luego, al haber hecho este simétrico de G respecto a M, hemos obtenido este triángulo de aquí, GG', que es un triángulo de gran interés cuyos lados son la medida de 2 tercios de las medianas. Otro punto notable dentro del triángulo es el circuncentro, es decir, el punto de corte de las mediatrices, es decir, el punto medio de las perpendiculares, el punto de corte de las perpendiculares a los lados trazadas por los puntos medios de los mismos. Si yo ahora hago aquí esta perpendicular a este lado por su punto medio, tendría otra mediatriz que la puedo prolongar si quiero ligeramente, ligeramente hacia arriba, y si hiciera la tercera mediatriz, es decir, la tercera perpendicular por el punto medio a este lado, comprobaría que esas 3 mediatrices concurren en un punto. Bueno, pues a ese punto se le llama circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita. ¿Qué significa esto? Pues que haciendo centro en él, podemos trazar una circunferencia que contiene a los 3 vértices del triángulo, a este vértice, a este vértice, a este vértice. Este punto se llama circuncentro y es el punto de corte de las mediatrices. Nosotros ahora recortamos ligeramente aquí las medidas estas para tener las mediatrices de una manera más clara y más evidente. Observamos que esta mediatriz de este lado pasa por este punto, esta mediatriz de este lado pasa por este y la de este lado pasa por ese. Ese se llama circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, es el punto que equidista de los 3 vértices del triángulo. A continuación vamos a ver que hallando las bisectrices de los ángulos interiores de un triángulo, vemos que éstas concurren en un punto y que ese punto se llama incentro del triángulo. Ese punto es el punto que equidista de los 3 lados. Bien, si estas bisectrices las prolongamos, llegará un momento en que se corten y ese punto de corte es el llamado incentro. Vamos a recortar aquí las líneas para que nos quede más claro. Ese es el incentro. ¿Qué propiedad tiene? Como decimos, que es el centro de la circunferencia inscrita, es decir, el centro de la circunferencia que resulta tangente a los lados.
Obsérvese que este es un punto de tangencia, este es otro y este es otro. Vamos a marcar esos puntos que va a tener interés luego más adelante. Estos son los 3 puntos de tangencia. Y eso sería el incentro. Bien, este punto de aquí es el incentro. Nosotros ahora podríamos perfectamente prolongar los lados de este triángulo. Es decir, podríamos prolongar este lado, este otro lado, prolongar todos sus lados y hallar lo que serían las bisectrices exteriores. Bien, una vez hecho eso, vamos a ver cuáles son las bisectrices exteriores. Pues sería la bisectriz de este ángulo. Sería la bisectriz de este ángulo. Entonces, si nosotros hacemos la bisectriz de este ángulo, tendríamos esta recta. Observamos, y pues se puede demostrar fácilmente, que las bisectrices exteriores son perpendiculares a las interiores. O sea que nosotros ahora podríamos repetir el proceso hallando la bisectriz de este otro ángulo y repetir el proceso hallando la bisectriz del tercer ángulo exterior. Esas bisectrices las podemos prolongar en ambos sentidos y observamos que concurren, se cortan de dos en dos en una serie de puntos que vamos a ver que esos puntos son los llamados exincentros. Este de aquí era el incentro y entonces este es un primer exincentro. Vamos a recortar las líneas para que quede un poquitín más claro esto, para no tener tanta línea. Vamos a recortar y tendríamos aquí los 3 exincentros. Esto sería, vamos a llamarle E1, E2 y E3 a los 3 exincentros. E1, podemos llamar a este de aquí este E1, podemos llamar E2 a este otro y podemos llamar E3 al tercero. Esos puntos son los centros llamados de las circunferencias exinscritas. ¿Esto qué significa? Pues significa que este es un lado, este es otro y este es otro prolongado. Vamos a prolongar ligeramente estos lados. Nosotros podríamos ahora dibujar 3 circunferencias con centro en cada uno de estos exincentros que serían tangente a este lado AC y a la prolongación de los otros dos. Con centro en este de aquí haríamos aquí la perpendicular al lado. Esta sería otra circunferencia y esta sería la tercera circunferencia exinscrita. Entonces, como se puede ver, se produce aquí un corte, una tangencia con la prolongación de cada lado. Bien, esto va a tener un interés grande. Estos son las tangencias, puesto que se producen aquí una serie de propiedades interesantes. Bien, lo primero que podemos ver es que si este lado lo prolongamos, la prolongación de ese lado va a pasar precisamente por este exincentro. Lo mismo ocurriría con la prolongación de este lado, de esta bisectriz interior. Si la prolongamos, esa prolongación va a pasar por el otro exincentro y lo mismo con la tercera prolongación. Estos son unos puntos interesantes que viene bien conocer y que en muchos casos utilizaremos como elementos de interés. Bien, aquí tendremos, vamos a poner este otro punto de tangencia, tendríamos esto. Bien, según esto, aquí se puede decir una serie de propiedades. La primera es que se demuestra que la distancia del punto A, del vértice A del triángulo, al punto de tangencia X con esta circunferencia inscrita, esta medida AX es coincidente con el semiperímetro del triángulo ABC, es decir, con la mitad de la suma de los lados AB más BC más CA. Igualmente ocurre con la distancia de A al punto I, que también su medida es igual al semiperímetro. Esta propiedad es aplicable no solo a X y a Y, sino a las tangentes a estas circunferencias exinscritas, digamos, trazadas desde los distintos vértices del triángulo. O sea que si, por ejemplo, a este punto le llamáramos Z y a este otro
a este de aquí le llamamos Z y a este otro le llamáramos W, y a este de aquí W, pues también se cumpliría que BZ es igual a BW igual al semiperímetro. A continuación, la distancia desde el punto A este punto de tangencia de la circunferencia inscrita, de la interior, la tangente a lados, este segmento, es igual a la diferencia del semiperímetro menos la medida del lado A. El lado A es este, ¿no? Puesto que si este es el vértice A, este es el lado A. Pues desde aquí hasta aquí es la distancia del semiperímetro P. Normalmente el semiperímetro en geometría le solemos llamar P. La distancia del semiperímetro al lado A, o sea, P menos A. La distancia de aquí a aquí es P menos A. Y de aquí a aquí también es P menos A. Desde B hasta este punto de tangencia con una de las S inscritas, con esta S inscrita, esta medida también es la medida P menos A. Sin embargo, la distancia desde B a este punto de tangencia de esta de aquí sería P menos B. Desde aquí hasta aquí sería P menos B. Es decir, el semiperímetro menos la medida del lado B, que la medida del lado B es esto. Y ocurriría lo mismo con los demás vértices, las mismas relaciones de las letras correspondientes a estas fórmulas se cumplirían con los demás. O sea que, repito, una vez hecho las circunferencias ex inscritas y la circunferencia inscrita, se producen unas tangencias. La inscrita es tangente en este punto al lado AB, es tangente en este punto al lado AC y en este caso es tangente en este punto al lado BC. ¿Vale? Y las S inscritas, esta es tangente en este punto al lado AB y esta otra pues será tangente por aquí en otro punto al lado AC, etc. Bueno, pues la distancia desde A, desde cualquier vértice, al punto de tangencia con la inscrita es esa medida es igual a la medida, a la diferencia entre el semiperímetro y el lado A, que el lado A es esta medida. Y la distancia de aquí a aquí también es la medida de la diferencia de la distancia del semiperímetro al lado A. Esto es P menos A. Pero desde B hasta esto sería P menos B. Bien, esta propiedad es interesante y junto con otra que ahora vamos a mencionar, para lo cual vamos a necesitar definir un concepto interesante. Vamos a limitar aquí un poquitín esta línea. Perdón, un momentito, para que no nos moleste. A ver, definimos un concepto que es el siguiente. Nosotros cuando hemos estudiado hace un momento las alturas de un triángulo, supongamos, vamos a hacer aquí una línea para borrar esta parte de esta circunferencia inscrita. Bien, entonces, si nosotros tenemos aquí, vamos a eliminar esto, tenemos un triángulo cualquiera, por ejemplo, un triángulo como este. Hace un momento hemos hallado las alturas y decíamos que se cortaban en el ortocentro. Hacíamos perpendicular aquí y desde este vértice perpendicular. Bueno, pues esas tres alturas se cortan en un punto que se llama ortocentro del triángulo. Bueno, pues si unimos los pies de las alturas, es decir, este punto con este y con este, se forma un triángulo. Este triángulo en la parte derecha, el triángulo azul, ese triángulo se llama triángulo óptico del primero. Si este es el primero de partida, pues el azul, cuyos vértices son los pies de las alturas, es el triángulo óptico del primero. Y se demuestra que lo que son alturas en el primitivo son bisectrices en el óptico. Es decir, que esta línea, que es altura del primero, de color negro, esta línea a su vez es bisectriz de este ángulo. Lo mismo ocurre con esta línea. Esta línea es altura del primer triángulo y es bisectriz de esto. O sea, de este ángulo sería la bisectriz. Y lo mismo con la tercera. Luego entonces el ortocentro de un triángulo primitivo coincide con el incentro, que es el punto de corte de las bisectrices de su óptico asociado. Obsérvese que yo puedo con centro aquí dibujar esta circunferencia. Este sería la inscrita al óptico. El óptico es el azul. ¿De acuerdo? Bien, pues repasada esta propiedad, diremos que si nosotros tenemos un triángulo ABC, ese triángulo ABC se demuestra que es el óptico del triángulo de exincentros. Hace un momento hemos estudiado los exincentros, que eran los puntos de corte de las bisectrices exteriores, y eran los centros de las circunferencias exinscritas. Bueno, pues resulta que si yo me fijo en el triángulo E1, E2, E3, que es el de exincentros, el triángulo ABC es el óptico del de exincentros. Es decir, que esta línea es altura del triángulo de exincentros y a su vez es bisectriz del triángulo ABC. Nosotros ya inicialmente habíamos hecho las bisectrices para sacar aquí el incentro. Esto sería una propiedad interesante relativa
a los triángulos exinscritos. Para terminar, vamos a ver una propiedad también relacionada con la llamada recta de Euler, que consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a hallar, para practicar un poco lo que acabamos de ver, las tres alturas de un triángulo, que se cortan en un punto llamado ortocentro, se recordará. A continuación hallamos las medianas, que van del vértice al punto medio del lado opuesto, y formamos un punto llamado baricentro, que es el punto de corte de las tres medianas. Y si hacemos ahora las tres alturas, por los puntos medios, es decir, las mediatrices, perdón, las perpendiculares por los puntos medios, tendremos un punto que será el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita. Bien, esos tres puntos se demuestra que están alineados, según esta línea roja que se acaba de dibujar. Y esos puntos son el C, que es el circuncentro, el H, que es el ortocentro, y el G, que es el baricentro. Se demuestra que la distancia del baricentro al circuncentro de un triángulo es la mitad que la distancia del baricentro al ortocentro. Por tanto, GC es igual a un medio de GH. GC es igual a un medio de GH. Y lógicamente podemos decir también que GC es la tercera parte de H de CH. Esa sería la llamada recta de Euler, que es la recta donde se sitúan alineados los tres puntos circuncentro, baricentro y ortocentro de cualquier triángulo. Bien, una vez hecho eso, nosotros perfectamente podríamos trazar, como conocemos el circuncentro, podríamos trazar la circunferencia circunscrita. Haciendo centro en C, trazaríamos esta circunferencia y esa es la circunscrita. ¿De acuerdo? Bien, hay una circunferencia llamada de los 9 puntos, o también llamada de Euler, que tiene como radio la mitad de la circunscrita y como centro el punto medio del segmento HG. Es decir, que nosotros tomaremos, si podemos ver el radio de esta circunferencia, por ejemplo, vamos a ver su valor, o simplemente vamos a hallar una que tenga la mitad de radio. Vamos a dibujarla aquí. Esta es la circunferencia, pues le aplicamos aquí una circunferencia de radio 0, o sea, la mitad. 0,5 veces y conservamos la... Tenemos aquí esta circunferencia, la hemos hecho concéntrica de momento. Bueno, pues si ahora nosotros buscamos esta, la movemos con radio la mitad de la circunscrita y ponemos su centro en el punto medio del segmento HG, es decir, que si la trasladamos y buscamos aquí el punto medio y eliminamos esta circunferencia que acabamos de obtener se llama circunferencia también de Euler o de Feuerbach. Bien, esa circunferencia se llama de los 9 puntos también, porque tiene lo siguiente. Pasa por los puntos medios de los lados, por este punto, por este y por este. Pasa por los pies de las alturas. Este es un pie de altura, otro pie de altura y otro pie de altura. Y luego pasa por los puntos medios del segmento definido por el ortocentro y cada vértice. Si este es el ortocentro y este es un vértice, este es el punto medio. Si este es el ortocentro y este es un vértice, este de aquí es el punto medio. Y si este es el ortocentro y este es un vértice, pasa por el punto medio. Por eso pasa por los 9 puntos, por eso se llama también circunferencia de los 9 puntos, que son estos que vamos a marcar aquí. Los pies de las alturas, los puntos medios de los lados y los puntos medios de los segmentos formados por el ortocentro y cada vértice. Esos son los 9 puntos por los que pasa. Se llama circunferencia de Euler o de Feuerbach.